Señor, nuestra mente para que esté dispuesta a escuchar lo que tú en esta mañana vas a hablar, nuestra memoria. Señor, no permita que nada ni nadie, Señor, venga a perturbar nuestros pensamientos. Queremos escuchar de ti, queremos escuchar de tu presencia, queremos escuchar de ese manjar, de esa palabra santa y poderosa que tú nos vas a dar hoy como primicia de este año, Señor, para que nosotros nos alimentemos más de ti, de tu presencia. Ayúdanos a atesorar tu palabra, ayúdanos a accionar tu palabra, que esa palabra que tú hoy nos des, Señor, quede accionada por el resto del año en nuestras vidas. Que el toque de tu gloria, Señor, sea sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, sobre nuestros sentidos, sobre nuestro espíritu, Señor. Queremos sentir tu presencia en esta mañana. Queremos sentir ese toque de tu gloria en esta mañana. Por eso te pedimos, Señor, danos ese manjar santo, poderoso, que viene desde el mismísimo corazón de Dios, para nosotros alimentarnos, Señor, hoy con el poder de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y con ustedes, nuestro pastor. Gloria al Señor Jesús. Amén. Qué bello es adorar a Dios. Amén. Qué precioso es estar en la presencia de Él. Los de Dios son todos bienvenidos en esta mañana al pueblo de Dios y a todas aquellas personas que nos ven a través del internet. Le damos gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios este mes de primicias. Amén. Tenemos un mes de primicias. Amén. Este mes de primicias que Dios nos ha otorgado y dado de gracias. Amén. Gloria a Dios. Son todos bienvenidos, hermanos. Denle un aplauso a las personas que nos ven a través del internet. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Y a esas personas que están todavía de viaje, la bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar la palabra de Dios. Vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Y vamos a hacer que esa gloriosa palabra de Dios que transforma, que liberta, que bendice, que sana y que nos hace llevar en las alturas. Amén. En la palabra de Dios. Aleluya. El tema de esta mañana, del primer día de la semana del 2016, nos habla la palabra de Dios, y el título de esta mañana se titula Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Y leemos la palabra poderosa, la que transforma, la que liberta, el que llena de gozo y de alegría, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Así, hermanos, que no os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Amén. Romanos 12:1. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. El pueblo está pendiente de lo que el pastor habla. Amén. Nuevamente.
Gloria a Dios. Pongan cuidado y atención. Es Romanos 12:1 en adelante. Ahora sí. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. ¿Amén? Amén. Diga conmigo, agradable y perfecta. En la vida de Abraham, Dios le estableció una palabra y él tuvo que encaminarse sobre esa palabra muy profética para la vida de él. Y el Señor le hace entender a Abraham, anda delante de mí y ser... ¿Cómo? Ah, gloria al Señor. Anda delante de mí y sé perfecto. Amén. La palabra del Señor nos enseña de que en este nuevo año el Señor nos haya de estar dando grandes bendiciones y nos apropiamos de su palabra. Amén. De su palabra. Y dice: vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Cuando hablamos de sacrificio vivo, hablamos de los acontecimientos tan cruciales en la vida de un hombre. Vemos como el sacrificio que hizo en la vida de Abraham hacia la vida de Isaac. Vemos el sacrificio que hizo Jesucristo al dar su vida por amor a la humanidad. Y vemos los sacrificios que hizo también Elías. Elías hizo un gran sacrificio también. Y vemos cómo la palabra de Dios nos hace ilustrar sobre los sacrificios. Y hay sacrificios que al Señor le agrada, y vemos cómo hay sacrificios que al Señor le desagrada. Pero vemos que una de las cosas primordiales para que el pueblo de Dios avancemos en este 2016 es que nos presentemos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que no tengamos ni nada de qué avergonzarnos. ¿Estamos aquí, iglesia? De que no tengamos nada de que nos haya de atrasar el pensamiento de Dios. Que no haya nada en este 2016 que nos haya frenar el propósito de Dios para su pueblo. Dice la palabra en el libro de Romanos que nosotros seamos un sacrificio vivo, agradable a Dios. El agradarle a Dios fue cuando en este primer principio de dar un sacrificio de agradecimiento hacia Dios fue la vida de Abel. Abel mostró un sacrificio de ofrendas al Señor, donde el Señor estimuló gratuitamente y vio el agradecimiento de Abel sobre su ofrenda. Eso le vio algo tan hermoso en la vida de Abel. Ese fue un sacrificio porque Abel lo dio lo mejor para agradarle a aquel que le había dado a él. Estos de sacrificios muestra la palabra de Dios que a través de esos sacrificios que nosotros podamos dar de agradecimiento a Dios, también sea nuestra gratificación mostrarnos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es nuestro momento de gratitud hacia Dios.
es nuestro culto, es decir, nuestro agradecimiento, presentarnos ante de Dios, dándole primeramente a Él el primer lugar que Él siempre se merece, presentándonos nosotros de muy de mañana, presentando esta oración, presentarnos, Señor, aquí estoy desde muy de mañana, me presentaré a ti, aquí estoy, Señor, como un sacrificio vivo, que no tengo nada de qué poderme avergonzar para presentarme ante ti. Amén. Amén. Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es santo y agradable. Amén. Cuando nosotros nos dieron la información de que nosotros pudiésemos ser un sacrificio vivo y agradable, es cuando usted y yo hemos aceptado la verdad de Dios en nuestras vidas. Y esa verdad nos hizo entender a que cada uno de nosotros fuésemos transformados por la verdad. Esta verdad se nos hizo entender a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, para que usted y yo anduviésemos y que nosotros fuésemos transformados por el poder de Dios a través de un sacrificio vivo, agradable ante Dios, que fue el culto racional que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue un sacrificio vivo, santo, agradable a su Padre. Amén. Que fue su culto racional. Es decir, que el mismo Cristo, el mismo Dios entregó a su Hijo para que Cristo mismo fuese un sacrificio vivo, agradable ante Dios. Y ese sacrificio vivo fue tanto el sacrificio que pudo percibir como el pueblo de Dios. Percibimos cómo ese sacrificio fue humillado, vituperado, encarcelado. Hicieron tantos para demagrar a ese sacrificio. Con todo lo que hicieron con él, con todo eso le agradó a Dios. Porque ese fue un sacrificio, pero fue un sacrificio vivo. Amén. Y agradable a Dios. Todo sacrificio, hay sacrificios en la vida humana, pero uno de los grandes beneficios de un sacrificio, de poderle nosotros mencionar a través de la palabra de Dios, dice que más bien es que nosotros obedezcamos que al sacrificio. Es mejor obedecer antes de que nosotros hagamos un sacrificio. Pero Cristo fue que Él obedeció y se dio como sacrificio. Es decir, que primeramente obedecer a Dios y después entregas tu sacrificio. Entregas tu ofrenda, tu primicia, lo que tú sientas darle a Dios. Esto tiene que ser totalmente consagrado a Dios como un sacrificio, como un esfuerzo de trabajo, como un esfuerzo de sentirte que tú lo quieres hacer para agradar a Dios, para agradar a tu Padre, para agradar a aquel que te está otorgando tener los beneficios de un padre hacia su hijo. Y nosotros, como su hijo, venimos ante la presencia de nuestro Padre. Nosotros nos mostramos como un sacrificio vivo, agradable ante Él, diciéndole: Señor, heme aquí, Señor, aquí está tu hijo, Señor, que se ha guardado, que se ha cuidado, que anda haciéndolo a voluntad tuya, Señor. Ahora, Señor, me presentaré ante ti, Señor, como un sacrificio vivo. Amén. Amén. Y agradable al Señor. Y agradable al Señor. Y agradable al Señor. ¿Lo dije bien? Agradable al Señor. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el Señor nos hace entender otra razón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya conmigo, entendimiento.
Eso lo da Dios, entendimiento. Dios nos da entendimiento para que nosotros podamos discernir entre lo impuro y lo puro de Dios, entre lo que le agrada a Dios y en que lo que no le agrada a Dios. Por eso que el entendimiento, Dios nos da una facultad de que usted racione, que usted piense, que usted medite y que usted tenga su tiempo en que pueda usted estar pensando en que no puede usted poner una mala decisión o un güey o un bozal a algo que usted desea tener cuando ya Dios dijo que usted tiene que pensarlo muy bien antes de hacer las cosas. Amén. Amén. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación es cuando muchas de las personas conocen el sistema de internet. Vemos cómo hay que manipular la máquina, la impresora, la computadora, escanearla, cambiarle esto, porque tarde o temprano se le mete un virus. Y se le atrasa la computadora, se alenta la computadora para andar rápida, anda lenta. Así sucede en el ámbito espiritual cuando se le mete un virus en su espíritu. Para que caminara rápido los dones, más bien los dones están lentos los dones. Amén. Entonces hay que resetearlo. Hay que pedirle al Señor, Señor, perdóname, Señor, guárdame, Señor, cuídame. Ahora me muestro como un sacrificio limpio, puro, Señor. Que tu sangre preciosa me haya limpiado, purificado mis pensamientos, hacer más bien la voluntad tuya y que no permitas que un virus de eso se vuelva a meter en mi vida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso es que es un sacrificio. Mantenerse en una vida santa es un sacrificio. Mantenerse en una vida íntegra es un sacrificio. Ese es un valor que Dios nos da, nos permita a sus hijos, que nosotros nos mantengamos honrando a nuestro Dios, honrando a nuestro Padre. Que ningún viento del mundo nos haya ido a caer a ninguno de nosotros. Amén. Por eso nos tenemos que mantener en oración, en ayuno, en búsqueda de vigilia, en búsqueda de Dios. Porque si no fuese así, en esa búsqueda, es como cuando una batería no tiene la carga suficiente para mantener el vehículo. Tiene que tener un alternador y el alternador hace prender la batería, hace prender el carro, el alternador hace llenar la batería. Nuestro alternador es buscar la presencia de Dios día a día, conectado ahí en esa pasión de búsqueda de Dios. Entonces cuando nosotros salgamos al mundo, a la calle, demostremos que estás cargado del Espíritu Santo. Y cuando una persona se sienta a hablar contigo, usted lo que va a lanzar es palabras hacia esa vida, para que esa vida sea transformada por el poder de Dios. Amén. Usted tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Y no conformándonos con los placeres de este mundo. No os conformemos de los placeres de ese mundo, amén, sino transformar nuestras mentes, nuestro entendimiento en lo que el Señor nos llamó a hacer. Dije bien esa palabra, en lo que el Señor nos mandó a hacer. Que no seamos llevados por doctrinas por doquiera, sino que llevemos nuestro rumbo dirigido hacia lo que el Señor predestinó nuestra vida espiritualmente ante Dios. Amén. Amén. Y vemos cómo la calificación del mundo hace verdaderamente llena una felicidad ficticia. ¿Lo dije bien? Una felicidad ficticia. Puede estar celebrando cualquier otro día con cualquier celebración, pero lo hace a la forma del mundo, pero también el mundo le hace de pagar la consecuencia como el mundo las quiere dar. Consecuencias gravísimas. En una celebración donde el mundo le interesa más bien que haya celebración, más celebraciones, más lo que viene es tragedia, más tragedia. Entonces, nuestra vida espiritual es que nuestro primer año, nuestro primer servicio sea primeramente agradándole al Señor.
Demostrémonos nuestros cuerpos agradables ante el Señor, que es nuestro culto racional. Entregarle a nuestro Señor, Señor, aquí en este primer mes de año, Señor, yo me presento ante ti, Señor. Señor, me presento como un sacrificio vivo, Señor. Señor, te doy gracias, Padre, porque me has mantenido, Padre, en este otro año que pasé, Señor. Me mantuviste, me tranquilizaste, me resguardaste, Señor. Ahora estoy aquí, Señor. Estoy aquí, Señor.